Resuelve problemas. En este ejercicio entonces vamos a poner en práctica la suma o la adición, perdón, la suma o la sustracción o la adición y la sustracción de fracciones que tienen igual denominador. Entonces nos dicen que Luis compró 4 quintos de kilogramo entre cerezas y fresas. Bien, entonces luego nos pregunta, las cerezas tienen una masa de 1 quinto de kilogramo. ¿Qué fracción de kilogramo representa las fresas? Entonces lo primero que usted tiene que hacer ahí es analizar los datos que le están dando. Me están diciendo que este caballerito, que se llama Luis, compró 4 quintos, 4 quintos, 4 quintos entre fresas y cerezas. Es decir que estas dos que están aquí, este es 4 quintos, perdón, equivale a fresas, pero también equivale a cerezas. Están como mezcladas y al mezclarse forman 4 quintos. Pero ya luego me dice, un momentico, que vamos a separarlas. Las cerezas a un lado y las fresas a otro lado. Y ocurre que las cerezas pesan 1 quinto. Entonces ya aquí nos están dando un dato concreto. Las cerezas pesan 1 quinto. Aquí nos lo están diciendo. Las cerezas tienen una masa de 1 quinto. Listo. Entonces, si las cerezas pesan 1 quinto, ¿qué fracción representa las fresas? Ah, entonces me está diciendo, entonces las fresas, ¿a qué son iguales? Es una pregunta. Entonces, pues yo ya tengo 4 quintos, muchachos. Tengo 4 quintos. Y sé que las cerezas pesan 1 quinto. Entonces, ¿qué operación debo hacer allí? Entonces, la operación que yo debo realizar para resolver el problema es una resta, o sea, una sustracción. Entonces ya tengo los dos números. Entonces el más grande es 4 quintos, que es la suma de las dos, pero a esos 4 quintos le estoy restando las cerezas que pesan 1 quinto. Entonces colocamos el mismo denominador 5 y restamos los numeradores. 4 menos 1, 3. Quiere decir que ya tenemos la respuesta. Estos 3 quintos equivalen a esta pregunta de aquí. Es decir, que 3 quintos son fresas. Entonces, ¿qué fracción de kilogramo representa las fresas? Representa 3 quintos. Y esa sería la respuesta del ejercicio. 3 quintos. Pasamos al número siguiente. Esta me gusta porque esta es larga y nos va a poner a pensar un poquito. Dice así, Nicolás Serna Ortiz, oiga pues, Nicolás Serna Ortiz y Beatriz Eugenia Ortiz de Serna compraron 2 pizzas para compartir con sus amigas. La de vegetales estaba dividida en 9 partes iguales y la de carnes en 6 partes iguales. Entonces vamos a mirar cuál es la de vegetales y cuál es la de carnes. Me dice, la de vegetales está dividida en 9. Entonces miremos, pues por simple vista, esta tiene que ser la de vegetales, que está dividida en 9 partes. Entonces miremos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9 partes iguales allí. ¿Listo? Entonces pensemos y vamos contando mentalmente cómo están la de carnes. Lucas. Listo, entonces en este caso, miremos la de carnes. Obviamente es la otra pizza que hay aquí. Esta sería la de carnes. Y están en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice la de carnes en 6 partes iguales. Bien. Eso por las formas que tienen las pizzas, aunque yo pensaría que el nombre de la pizza está dada
equivocadamente. Para mí esta es la de carnes y para mí esta es la de vegetales, pero por las porciones digamos que está correcto. La primera pregunta dice, ¿qué porción de pizza es más grande? ¿La de carnes o la de vegetales? Entonces, claro, si yo analizo esta porción de pizza que hay aquí y analizo esta que hay acá, pues evidentemente me debo dar cuenta que la más grande es la de carnes. Por el tamaño, ¿no? Por el tamaño. Ahora dice, ¿qué puede hacer Nicolás para que las pizzas queden divididas en igual número de partes? ¿Qué debe hacer para que queden divididas en igual número de partes? Pues entonces vamos a analizar las fracciones. Ocurre que la primera fracción, o la de vegetales, si ya contamos son 9 partes, es decir que esa equivale a 9 novenos. 9 novenos, la de vegetales. Y la de carnes está dividida en 6 partes, quiere decir que es 6 sextos. La de carnes. Entonces yo debo buscar, para poder que me queden divididas en el mismo número de partes, pues yo tendría que buscar en qué se parecen el 9 y el 6. Y ahí es cuando uno acude a un tema que ya vimos, que era el mínimo común múltiplo, puede ser una. Entonces miro cuáles son los múltiplos de 9 y cuáles son los múltiplos de 6 y de ahí ya sé en cuántas partes puedo dividir la pizza. Entonces, por ejemplo, los múltiplos de 9 serían 0, 9, 18, 27, 36 y recuerde que los múltiplos son infinitos. Por eso pongo puntos suspensivos. Ahora los múltiplos de 6. Los múltiplos de 6 son 0, 6, 12, 18, 24 y de ahí en adelante pues infinitos. Ahora, ¿en cuál se parecen? En el 0, pero el 0 no vale, y se parecen en el 18. Entonces quiere decir que el mínimo común múltiplo, el MCM, de 9 y de 6 es igual a 18. Entonces esa sería la respuesta, muchachos. La pregunta me dice, ¿qué puede hacer Nicolás para que las pizzas queden divididas en igual número de partes? Entonces la respuesta sería Nicolás las debe dividir en 18 partes. Nicolás las debe dividir en 18 partes. Entonces esa sería la respuesta a este ejercicio. Nicolás las debe dividir en 18 partes. Y si miramos, claro, yo podría hablar de fracciones equivalentes, porque si a 9 lo multiplico por 2 me da 18. Y si a 6 lo multiplico por 3 también me da 18. Entonces esa sería la forma correcta de resolver el ejercicio. Miremos el siguiente. Está basado en el mismo problema, entonces me dice, ¿en cuántas partes quedan divididas las dos pizzas cuando las partes son iguales? En 18 partes. Esa es siendo la respuesta. En 18 partes. Si de la pizza de vegetales se comieron 16 18avos y la de carnes 15 18avos, ¿qué cantidad de pizza comieron en total? Pues imagínense. De vegetales se comieron 16 18avos. Y de carne se comieron 15 18avos. Y como nos están preguntando que en total, eso quiere decir que es una suma.
Entonces colocamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. 16 más 15 me da 31. O sea que la respuesta es, ¿qué cantidad de pizza comieron en total? 31 18avos. ¿Qué estrategia utilizaste para responder la pregunta? Pues se realizó una suma. ¿Qué fracciones obtienes si simplificas las fracciones 16 18avos y 15 18avos? Vamos a simplificarlas. 16 18avos. Ocurre que 16 y 18 son números pares, les puedo sacar la mitad. Mitad de 16, 8. Mitad de 18, 9. 8 tiene mitad, pero 9 no. 9 tiene tercera, pero 8 no. O sea que la fracción es irreducible, entonces ya queda así. 8 novenos sería la respuesta. Y ahora miremos 15 18avos. 15 18avos. 15 no tiene mitad, 18 sí. Entonces tenemos que buscar en qué tabla aparecen los dos números. Ocurre que los dos números aparecen en la tabla del 3. Entonces lo puedo dividir entre 3. Si a 15 lo divido entre 3 me da 5. Y si a 18 lo divido entre 3 me da 6. 5 no tiene mitad y 6 sí tiene mitad. Entonces es una fracción irreducible. Quiere decir entonces que la respuesta en este caso sería 5 sextos. Y finalmente dice, describe el proceso para sumar fracciones de distinto denominador. Entonces, si yo pretendo sumar 8 novenos y pretendo sumarlo con 5 sextos, entonces yo tengo que sacar algo, como 9 y 6 no se parecen, son diferentes. Entonces en este caso yo tendría que sacar algo que se llama el MCM, que es el mínimo común múltiplo. ¿Listo? Y ya sabemos que entre 9 y 6, el mínimo común múltiplo de 9 y 6 es 18. Entonces, ¿cuál proceso debo seguir para sumar fracciones de distinto denominador? El proceso sería hallar el MCM de los denominadores. Hallar el MCM de los denominadores. Y con esto estamos terminando esta tercera parte de la explicación.